Hola amigos cruzados, ¿cómo están? Hoy es nuestro segundo videito y vamos con el compacto del fin de semana del partido entre la Católica y Palestino. Un partido muy difícil donde le costó mucho a la UC, le costó mucho posicionarse. Creo que tiene mucha causa y efecto el cómo Palestino planteó el partido, donde fue a presionar, donde el jugar sin un 9 referente de área hizo que flotaran mucho los dos centrales y no encontraron una marca fija, y eso hizo que la presión no saltara a segunda línea. Donde más nos hizo daño el primer tiempo palestino fue en el mediocampo y por el sector derecho nuestro, donde atacaba el zurdo Benítez, un excelente jugador, excelente puntero, que según mi apreciación podría ser un estupendo refuerzo, un espectacular refuerzo, ya que es un puntero especialista, de esos punteros que cuesta encontrar, pero lo que le juega en contra al zurdo Benítez es su edad. Existe ese temor, yo creo, en la dirigencia y en las personas que contratan por el tema Farías. Creo que Farías siempre fue un jugador que lo quisimos en la Católica, un jugador hecho para la Católica, pero que llega en una etapa de su vida, una etapa de su carrera que ya le costó un poquito más. Y creo que con el zurdo puede pasar lo mismo y ese es el temor que tiene la Católica. Vamos a analizar el compacto y vamos a ir dando tips de lo que fue el partido. Primera jugada del partido se pide penal para Palestino. Hasta Uruguay llega, según yo sacan bien el balón y por la fuerza, por el gesto de posicionarse bien, de ganar el balón de forma correcta, es que baja ese brazo y le pega al jugador de Palestino. Según yo, no es penal porque es una fuerza que uno hace al momento de querer ganar un balón, de disputar un balón, así que no se ve mala intención. Primera llegada al partido y fue la de Palestino. Eh, Ampuero, Ampuero despeja hacia el medio, se equivoca despejando hacia el medio y lo que nos pasó durante todo el primer tiempo. Lenta la salida de los mediocampistas, largo los mediocampistas con los delanteros, y eso generaba un espacio en el medio que aprovechó muy bien Palestino para poder jugar y para poder llegar al arco. Nos salvamos en esa jugada. Bien Fernández. Por poco no es el 1-0 Palestino. Y la primera nuestra, penal a Clemente. Yo creo que fue penal. Llega y ocupa fuerza de medida Julián Fernández. Los hinchas de los otros equipos dicen que por qué no cobró el penal de Palestina y si el de la Católica. Creo que son jugadas muy distintas. En esta jugada Clemente llega primero al balón y en la jugada de que le quieren cobrar penal hasta Uruaga es el que llega al balón. En un momento el jugador de Palestino llega primero al balón. Acá encontré un análisis hasta antes del penal de esta jugada de Clemente Monte. Católica le estaba costando llegar y coincide mucho en que Clemente estaba jugando por el sector derecho y Eduardo Bello por el sector izquierdo. Garnero los hace cambiarse de banda y en la primera jugada que Clemente está en su banda predilecta donde hace más daño, se genera la jugada del penal. Y también punto de reconocimiento para Garnero la jugada estratégica. Creo que el lateral es una jugada estratégica que ya lo saben y lo tienen más que entrenado. Y Palestino se comió el dulce y Clemente pudo entrar al área y le cometen penal. Gol de Palestino, algo que noté mucho en el partido de la Católica del día sábado, que nos hicieron mucho daño por balones detenidos. No sé a qué se debe, si fue por ajuste marca, si fue porque estaban marcando en zona y no personal, pero costaba mucho ganarle los balones detenidos a la Católica. De hecho, tiene pocos goles en contra en la época Carnero. Y en este partido en específico le ganaron muy fácil los balones detenidos. Aquí gana muy fácil, casi en área chica. No quiero responsabilizar a Bermeo. Yo creo que es más de la marca que lo debe tomar al delantero y también de los jugadores que rodean a Bermeo para que pueda salir con confianza.
Punto a trabajar en la semana para la Católica. Huachipato aprovecha mucho, está en una marcha más, está muy buen presente del venezolano, físicamente muy bien, técnicamente muy bien, decidido y está demostrando el por qué llegó a la Católica y el por qué debiese mantenerse para el próximo campeonato. Quiero que analicemos esta jugada de la Católica, cómo cambia la Católica cuando parte jugando desde atrás, cuando se juntan los centrales, cuando dan una vuelta de más y cuando Gary se mete entre los centrales, vertical, perdón, en posición vertical encuentra a Valencia de frente. Fíjense cómo recibe Valencia, se pone de frente y Eduardo Bello inmediatamente le marca la diagonal y Valencia se la da al espacio. Esta jugada es totalmente trabajada, totalmente practicada en los entrenamientos y es como la Católica juega. Esta es la forma de jugar de la Católica y es su manera de hacer daño a los partidos. Una miradita bastó de Valencia a Bello para que meta ese pase y Bello que tira el centro, pero si no hubiese dicho que tiró el centro, era el gol de la fecha. Un golazo de la Católica. Más teniendo a Gary que le cubre con toda la tranquilidad a Valencia. Y esta es la Católica, presionando alto, de local siempre, no dejando que jueguen, saliendo todos juntos. Miren fijémonos cuántos jugadores de la Católica hay en campo contrario. ¿Cómo debe jugar Católica en San Carlos? Y esta es la forma que Católica ha hecho para ganar todos los partidos y solamente para traerse la derrota de O'Higgins, que fue una circunstancia por jugadores suspendidos, por jugadores que no estaban disponibles. Creo que con todos los jugadores la Católica no perdía ese partido. Así que eso es lo que debiese mostrar la Católica en todos los partidos del minuto 1 al minuto 90. Meter el equipo en campo contrario y que esto sea una verdadera fortaleza cruzada. Por la boca Faría en el partido cuando entra, porque entra a otro ritmo, a un ritmo que necesitaba entrar para que sus jugadores se contagien. Y aparte, este pase hacia adelante, extraordinario, todo esperando el pase a San Pedro, cerrando el campo. Y Valencia aparece solo y Faría por nada. Según yo, está marcando personal la Católica, pero personal a distancia. Para mí la marca personal debiese ser un poco más cerca. Por ejemplo, acá está Valencia, debiese estar un poco más cerca. Hasta Uruguay debiese estar un poco más cerca de Suárez. Acá también debiese estar más cerca, más cerca. Este Bizama aparece solo. Y Corral debiese estar acá en la bomba, en esta, y Bello también pendiente de este. Creo que es algo que debe ajustar Carnero esta semana para no pasar problemas el fin de semana con Guachipato. Lateral derecho, pero en Palestino está jugando de central, capitán en Palestino, ojo con eso. Pero lo que sí me causa, no sé si miedo o duda, el tema Galani. Galani también llega en un muy buen momento desde la U a la Católica y llega a la Católica y le costó mucho jugar. Entonces, no sé si Bizama será de ese mismo caso o bien viene a la Católica y es como Dani González que después de un tiempo es titular indiscutible y una futura venta del club. Así que jugador a tener en cuenta, jugador a considerar para reforzar la saga cruzada, que lo más seguro es que se vaya Dani González. Minuto 90 más 3 y fijémonos, 2 4 5 6 jugadores de la Católica en campo de Palestino. Corral también entró muy bien, como siempre cuando entra, yendo hacia adelante, muy respetuoso con el rival, no tiene miedo, es un jugador a tener en consideración y que debe tener más minutos. Creo que el pase era a San Pedri. De hecho, San Pedri por eso se enoja tanto porque si hubiese sido por el lado contrario, se la doy a Diego Valencia. Sé que está un poco confundido por el tema del gol, quiere que llegue el gol, yo sé que los delanteros viven del gol, pero sí hay una de las cosas que he escuchado de los nueve que han tenido sequía es que cuando uno más se desespera por hacer el gol es cuando menos te sale. Entonces debe tomárselo con calma, debe descansar en San Pedri, jugar con él. Él es nuestro goleador, debemos jugar para él. Y si hubiese sido para el lado derecho, como dije anteriormente, está bien. Pégale el remate cruzado, pégale el remate al primer palo, no hay problema. Yo creo que San Pedri ni siquiera se hubiese enojado, lo hubiese aplaudido, lo hubiese felicitado. Pero como vas por el lado izquierdo, ya con poco ángulo, creo que lo que correspondía era el centro por delante o bien un centro atrás que en la cancha sintética es muy difícil frenar. Y San Pedri conoce la cancha ya, así que
Como sea hubiese sido el pase, creo que hubiese sido el tercer gol cruzado y el segundo de San Pedro. Ampuero espera el movimiento de Valencia y aquí es donde digo yo, ahí ya con el control se aleja del arco y era más bien un pase hacia el medio o bien un pase hacia atrás. Complementar la información con unas notas que le pusimos a los jugadores una vez finalizado el partido, a los titulares, a cómo entró la Católica. Bernedo un 6-5. Bernedo hizo un partido normal, un grado de responsabilidad en el gol, porque si va a salir ahí, primero sus compañeros, como le dije en el gol, deben darle el espacio para que salga y segundo, si va a salir, tiene que salir con todo, con los puños y ya que le generen ese miedo para, para que luego en una siguiente jugada no vayan de nuevo a cabecear con él. Hasta Uruguay un 6-4, uno de los jugadores confiables de la Católica. Creo que en todos los planteles es necesario un Gustavo Uruaga, un jugador que lo ponen de lateral, lo ponen de central y siempre cumple. Le tocó sufrir el primer tiempo con Benítez, un jugador muy desequilibrante, pero que corrigió Garnero el segundo tiempo, llevando a Valencia al costado derecho de Gary y haciendo las coberturas a Valencia con Gustavo Uruaga. El Dani González, como siempre, un jugador muy regular, que no baja de nota 6-5, se mantiene entre 6-5 y 7, porque siempre cumple, gana duelos, va muy bien por arriba. Ampuero, baluarte cruzado, nada que decir, uno de los mejores de la Católica, si no el mejor. El Keto Mena se ha mantenido bien ahí en la banda, creo que ha estado cumpliendo, hace muy bien tándem con Montes, no así con Bello, creo que se entiende mucho mejor con Clemente que con Eduard. Y el Gary también creo que ha sido muy importante y fundamental para Garnero la posición del Gary. Creo que hace esa coordinación de tercer central y se queda delante de Ampuero y González cortando balones y jugando hacia adelante siempre y creo que eso ha ayudado mucho a esta Católica. Eduard Bello, sorpresa cruzada, creo que hablo de sorpresa por cómo venía jugando anteriormente, que no lograba sintonizar ni encontrar su mejor versión acá en la Católica y hace unos partidos ya pudo consolidarse. Creo que de ese partido que hace el gol de tiro libre ya agarró confianza. Y es el Eduard que vimos en Antofagasta, creo que está muy bien físicamente, se le nota y está pidiendo esa renovación en la Católica. Alfred Canales, que el primer tiempo estaba haciendo un muy buen partido, creo que es un jugador técnicamente muy, muy bueno, un jugador que da gusto ver porque es uno de esos volantes que técnicamente juega bien hacia adelante, se posiciona bien, que tiene cambio de juego, que aprovecha muy bien los espacios. Y creo que sin su salida, si no es por lesión, me sorprendió mucho que entrara Diego Valencia por él, porque estaba muy bien posicionado, había corregido el tema de marcas con Valencia y el Gary, así que me sorprendió mucho su salida. Espero que no sea por lesión. Johan Valencia, que como le dije anteriormente, ha subido mucho su nivel. Creo que Carnero lo ha hecho muy bien, le ha dado ese mensaje que él esperaba y que ha entendido muy bien el mensaje de Carnero, porque una cosa es que le den el mensaje y otra cosa es entender el mensaje. Y creo que Valencia ha entendido muy bien el mensaje y lo ha aplicado de muy buena manera. Está haciendo una dupla muy sólida con Eduardo Bello. Creo que ya se entiende muy bien. Eduard sabe cuándo va a ir al espacio, sabe cuándo pedirle al pie y se nota esa conexión. Entre Valencia, Ampuero y Eduard Bello, los mejores de la Católica, yo me inclino más por Ampuero. Me gustó mucho más el partido de Ampuero que los tres que mencioné anteriormente. Clemente Monte, que también hizo un buen partido, salvo los primeros 20 minutos que jugó por derecha, que él no se halla jugando por derecha, le incomoda mucho la banda derecha. Él es un puntero izquierdo, es un derecho que juega por izquierda porque va muy bien a los espacios, va muy bien hacia adentro y está con mucha confianza. Un jugador de selección que se ha recuperado y esperemos que renueve en la Católica para que siga un tiempo más y nos ayude en la Copa Libertadores. Y el Toro Sampedri, como siempre, siempre siendo uno de los mejores, la verdad hace ese trabajo silencioso que es poco visible. Él estira al equipo para generar los espacios en el medio campo. Creo que nosotros que como hinchas que entendemos de fútbol y que vamos y vemos los partidos de la Católica, entendemos el juego que hace Sampedri. Se posiciona al lado del último, del líbero del equipo contrario para estirar la cancha
y ahí se genera en el mediocampo ese espacio para que tanto Bello como Montes aprovechen ese espacio, o bien incluso Canales, Valencia, Diego Valencia, Corral, Cárcamo que juegan en esa posición, el Simbi Cuevas cuando está también, puedan tener de frente espacios y también espacio para generarle a los demás compañeros. Va a ser el goleador del campeonato sí o sí San Pedro y espero que se quede por lo menos hasta cuando él quiera. Él se ha ganado de seguir en la Católica hasta cuando él diga ya no sigo más. Y eso, Cruzado, sería un partido muy difícil el fin de semana, un partido donde se podría definir el Chile 2. Ya sabemos que la U le ganó a Higgins, quedamos a 3 puntos, así que ganando el fin de semana y si se dan los resultados, podríamos asegurar el Chile 2, que sería una noticia muy importante. Lo que sí no nos debemos engañar y debemos enfrentar el próximo año ya de una manera distinta, ya el estadio está entregado, debemos ir a competir y no digo ir a ser el campeón de la Libertadores porque me estaría engañando, pero sí ir con esa mentalidad de pasar la primera fase de la Libertadores, de pasar la etapa de grupo, o bien si no nos da para la etapa de grupo, ir a competir en la Copa Sudamericana. Creo que si vamos por puestos y analizando lo que se ha mostrado la Católica, para mí el arquero, si tú no traes un arquero de categoría o un arquero, un fichaje bombástico, creo que Bernedo debiese seguir siendo el arquero titular y traer un segundo arquero que venga con esa mentalidad de ser el segundo arquero para que Bernedo siga creciendo. Creo que la Católica este último tiempo se ha caracterizado como formador de arquero y tenemos que aprovechar y sacar partido a eso. Después, obviamente, tenemos que traer un lateral derecho de categoría. Necesitamos alguien que sea especialista en ese puesto, que nos dé ese ida y vuelta y esa banda que tanto ha caracterizado a la Católica como lo hizo en su tiempo el Chico Valenzuela. Dani González, tal incertidumbre si se queda, si se va, sería importante de sostenerlo y aguantarle un año más al Dani González para que traer otro central más, sí, pero teniendo el respaldo que tenemos al Dani González y Bronco Ampuero como titulares. Y después un lateral izquierdo también se hace necesario, al que no ya se le ven ya el paso de los años. De hecho, la generación dorada ya está como resintiéndose de todo su esfuerzo de jugar tanto tiempo afuera. De verdad, el Keno lo ha hecho espectacular. Para mí, si se queda muy bien, pero sería espectacular que llegara otro lateral para que compita con él y que juegue el mejor. El que discrimine Garnero, que juegue y todo para el beneficio del equipo. Después la posición de contención no me preocupa tanto porque tenemos a Algari, tenemos a Valencia, tenemos a Canales, que son grandes jugadores. Y Faría, la verdad, me sorprendió mucho el partido contra Palestino. Es el Faría que tanto queríamos que llegara a la Católica. Y creo que su renovación está media tablada por cumplimiento de minutos, cumplimiento de partido, por temas de lesiones. Pero si no vas a traer a alguien mejor que Faría, prefiero que se quede Faría. Después los punteros, sí o sí hay que traer un puntero, sí o sí hay que traer un especialista. La verdad, yo como hincha cruzado y como me gusta el fútbol, siempre me ha gustado Zabala, me ha gustado Gaete, me gusta Pablo Parra, el que entró en Palestino. Son punteros que juegan bien, que son buenos técnicamente, que entienden el aspecto táctico, son punteros que saben jugar en esa posición, que pueden jugar por derecha, que pueden jugar por izquierda, dentro, que pueden jugar de interno. Entonces, sería bueno el preguntar y quizás gestionar su traspaso. No deben ser jugadores que le cuesten tanto a la Católica y son jugadores que pueden aportar mucho y darle mucho mayor amplitud a este plantel. Y también no dejar de lado a Cárcamo, que para mí es un proyecto importantísimo de la Católica, si no el mejor proyecto de la Católica, es Cárcamo. Y el otro jugador que me gusta mucho es el que juega de contención, que lo expulsaron contra Serena, Ignacio Pérez. ¿No? Tremendo jugador, tremendo baluarte, que yo creo que de acá al próximo año ya debe ser titular en la Católica. Debe aprender mucho del Gary, debe aprender mucho de Ampuero, porque esas son las posiciones que él va a jugar y ya tiene que empezar a jugar y a comerse el medio campo y no salir y ser un jugador exportable, pero así de debido tiempo. Y después un 9 no para sacar a San Pedri, que quede muy claro,
No hay que sacar a Sampedri, hay que tener un 9 para que juegue con Sampedri y para que juegue cuando Sampedri lo necesite y cuando el equipo lo necesite. Que el equipo tenga otra variante para estos partidos cerrados que vamos a tener quizás en Copa Libertadores, estos partidos cerrados que se dan en esta Copa, y también la posición que más nos pena, el enganche. Creo que el enganche es algo totalmente necesario que todos sabemos que debe llegar a la Católica. El Simbi lo hizo de muy buena manera, pero el Simbi su posición es de interno, su posición es de extremo o es de lateral izquierdo, y de enganche lo hizo bien, pero no es su especialidad. Creo que se han hablado de opciones. Si llega Cabral, maravilloso. Creo que es un jugador que totalmente le calza la franja. Y si es Palavecino, también un muy buen jugador, tiene muy buena zurda. Hay que ver cómo va a rendir en la Católica así. No es lo mismo jugar en Coquimbo, como lo dije, con Galani, que jugar en la Católica. Pero es un jugador que técnicamente es muy dotado, que sabe jugar, que maneja los tiempos, que tiene dominio de balón detenido. Así que cualquiera de los dos creo que lo puede hacer de muy buena manera. Sí me gustaría mucho más Cabral por paladar futbolístico, pero creo que cualquiera de los dos le haría muy bien a la Católica. Y eso, Cruzado, nos estaremos viendo, estaremos analizando más partidos, estaremos reaccionando a más contenido. Esperemos que el fin de semana nos vaya excelente en el partido con Guachipato y que nos estemos encontrando en el próximo video reaccionando o bien comentando alguna entrevista, alguna promesa o bien reaccionando a entrevistas de los ídolos cruzados que hemos tenido. Que esté muy bien. No se olviden de suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones y cada vez que estén dejen su comentario y lo espero. Que esté muy bien. Chao, chao.